Hola, buenas noches. Empezamos con el tema 11, la oración compuesta. La oración compuesta es aquella que tiene varios predicados o proposiciones, tantas proposiciones como verbos en forma personal. Estas preposiciones pueden ser yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas. Una proposición es un grupo de palabras constituidas al menos por un verbo conjugado en un modo personal, sea en indicativo, en subjuntivo o en imperativo, y su sujeto propio, salvo en el caso del imperativo que no se expresa, en el que no aparece el sujeto. En una oración compuesta hay tantas proposiciones como verbos en forma personal. Las proposiciones pueden ser independientes, principales y subordinadas. Una oración independiente es aquella que expresa una idea completa por sí sola y que no depende de ninguna otra proposición, ni de ninguna otra depende tampoco de ella. La frase simple está constituida por una proposición independiente. Las oraciones coordinadas y yuxtapuestas también están formadas por proposiciones independientes. Veamos algún ejemplo. Il entre dans la chambre. Es una oración simple. Solamente tenemos un verbo. Il entre dans la chambre et ferme la porte. Coordinada. Vemos que aparecen dos verbos. Entrer y fermer. Il entre dans la chambre. Il est fatigué. Yuxtapuesta. Tenemos una coma entre las dos oraciones propuestas y no tenemos ninguna conjunción que nos las una, que nos las coordine. Consideramos proposición principal aquella de la que dependen una o varias proposiciones subordinadas dentro de una oración compuesta. Il entre dans la chambre que je connais. La oración principal en este caso sería il entre dans la chambre. La subordinada que je connais. La subordinada siempre va a decir algo de una palabra o de toda la oración anterior. En este caso, está haciendo referencia a la chambre y nos está diciendo que es una habitación conocida, une chambre que je connais, une chambre connue. Proposición subordinada es aquella que no puede ir sola, que depende de una proposición principal o de otra proposición subordinada y tiene la función de una palabra, de un nombre, de un adjetivo, de un adverbio dentro de la oración compuesta. Como en el caso anterior hemos visto il entre dans la chambre que je connais. Estamos haciendo referencia a una habitación conocida que je connais. Il entre dans la chambre, dans une chambre connue. Il entre dans la chambre que je connais. En este caso haría la función de un adjetivo, sería una oración de relativo. Las oraciones compuestas, igual que en castellano, se dividen en coordinadas, en yuxtapuestas y subordinadas. Las subordinadas pueden ser de 5 tipos: relativas, interrogativas indirectas, infinitivas, de participio y conjuntivas, unidas ambas por una conjunción, pudiendo ser estas completivas o circunstanciales. Y entre las circunstanciales encontraremos finales, causales, comparativas, concesivas, condicionales, consecutivas y temporales. Vamos a empezar por las yuxtapuestas. Varias proposiciones independientes pueden sucederse dentro de una oración compuesta sin ninguna palabra que las una, única y exclusivamente separada por medio de comas. Cada proposición se termina con una subida de tono al hablar. Solo la última se acaba con una entonación descendente. Prenez 3 pommes de terre, épluchez-les, coupez-les en petits morceaux. Tenemos 3 oraciones yuxtapuestas, separadas por comas. Tenemos asimismo 3 verbos: prenez, épluchez, coupez. En la coordinación, varias proposiciones de la misma naturaleza se pueden coordinar por medio de una palabra que ejerza de nexo de unión, de modo que formen una única oración compleja coordinada. En la oración compuesta por coordinación, todas las proposiciones poseen significado pleno y son independientes, es decir, una no depende de la otra. Ambas dos tienen significado en sí, ellas mismas. Las conjunciones de coordinación, en este caso, son mais, ou, et, donc, or, ni y car. Y los adverbios o locuciones adverbiales, en effet,
puis, ensuite, alors, enfin, ainsi, en revanche. Son las palabras que ejercen de nexo de unión entre las proposiciones. Me sería un nexo, una conjunción que nos opone dos oraciones. Se traduciría por pero. U nos muestra una alternancia. O es una unión, nos muestra o nos da a entender una unión o una adición. Una adición. Y donc sería la consecuencia o la conclusión de lo ya dicho. Ya que, puesto que, así que, se traduciría de esta manera el donc. Or. Cuando decimos or, vamos a introducir una argumentación o una transición. Ahora bien, normalmente sería la traducción or. Ahora bien, veremos luego más adelante el caso. Ni, como en castellano, ni nos une dos oraciones, dándonos a entender una alternativa negativa. Car, pues, ya que vendría a ser una explicación de lo ya dicho. Vamos con algunos ejemplos. Je te parle, mais je suis fâché avec toi. Te hablo, pero estoy enfadado contigo. Tu restes ou tu pars. ¿Te quedas o vienes? Tu chantais et tu marchais souriante. Cantabas y ibas contento, sonriente. Il a réussi son examen, donc il est content. Ha aprobado su examen, por lo que está contento. Tout le monde est content. Or, je suis content. Todo el mundo está contento. Ahora bien, yo también estoy contento. Por eso estoy contento. Il n'est ni gentil ni amable. No es ni cortés ni amable. Il mange car il a faim. Come, puesto que tiene, ya que tiene hambre. La subordinación. En la oración compuesta por subordinación, la proposición subordinada no puede existir sin la principal, depende de ella. La oración subordinada no tendría sentido por ella misma. En la subordinación, las proposiciones no son de la misma naturaleza, al contrario que en la coordinación y en la yuxtaposición. La proposición subordinada equivale a un grupo nominal o a un adverbio, que sería el sujeto, complemento de objeto, complemento circunstancial de verbo de la proposición principal o complemento de un nombre de la proposición principal. Las proposiciones subordinadas normalmente se reconocen por el tipo de palabra o locución que las introduce, uniéndolas a la proposición principal que en sí misma, que por ella sola, tendría significado, si prescindimos de toda la parte subordinada. Las palabras que introducen las distintas proposiciones subordinadas son los pronombres relativos, los pronombres, adverbios interrogativos, conjunciones y locuciones conjuntivas de subordinación. Vamos con las subordinadas relativas. La proposición relativa es una proposición subordinada unida a la proposición principal por medio de un pronombre relativo. Sirve para completar a un nombre o un pronombre de la principal que se denomina antecedente. Veamos algún ejemplo. Le client dont je vous ai parlé n'achète que des stylos. Dont je vous ai parlé, en este caso sería la subordinada, me está dando una información de la oración principal, en este caso del sujeto. El cliente, le client n'achète que des stylos. El cliente no compra nada más que bolígrafos. Si yo introduzco esta subordinada dont je vous ai parlé, estoy dando una información del sujeto, del que yo os he hablado, del cliente del cual yo os he hablado. El siguiente ejemplo. Mon père, qui est très gourmand, dévore le chocolat. La oración principal, ella sola, tendría significado si dijéramos Mon père dévore le chocolat. Mi padre devora el chocolate. Si yo añado qui est très gourmand, estoy dando una información adjunta en este caso, al antecedente père, al sujeto. Mon père qui est très gourmand, que es muy goloso, devora el chocolate. La subordinada sería qui est très gourmand. Las palabras con las que se unen son pronombres relativos. En este caso,
les clients dont, un pronombre relativo, del cual. Mon père qui, pronombre relativo, quién o qué es, como serían otros pronombres relativos qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel. El pronombre relativo puede desempeñar en la proposición relativa todas las funciones de un grupo nominal, de sujeto, en este caso qui est très gourmand, estamos dando una información del padre, de complemento directo que, de complemento indirecto aquí, complemento del nombre, completamos algo, decimos algo más, lo adjetivamos de alguna manera, dont je vous ai parlé. Complemento circunstancial, avec qui, par qui. Veremos algún ejemplo después. Existen pronombres relativos compuestos, lequel, duquel, auquel, etc. Estos se utilizarán cuando el antecedente sea una cosa o un ser no animado. Hay algunas proposiciones relativas que no tienen ningún nombre o antecedente. Suelen ser proverbios empezados por qui, quiconque, c'est qui, celui qui, ce que, c'est qui, ce que. Qui vivra, verra. El que mucho vive, mucho ve. Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Lo que se concibe bien, lo que se entiende bien, se anuncia claramente. Como bien os indicamos en el punto 7, referido en el tema al pronombre relativo del tema 4, yo os remitiría para que repasarais un poquito y vieseis en qué consiste si no lo tenéis bien asimilado. Si tenéis alguna duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Pasamos a las subordinadas conjuntivas. Las subordinadas conjuntivas las podemos clasificar en completivas y en circunstanciales. Nos vamos a meter con las circunstanciales, que son las que deberíamos manejar bastante bien de cara, sobre todo, al examen, y que nos van a ayudar, por supuesto, a hacer buenas redacciones, a podernos expresar, etc. Las circunstanciales, igual que en castellano, pueden ser finales, causales, comparativas, concesivas, condicionales, consecutivas o temporales. Esto os sonará porque ya lo habréis visto en la asignatura de lenguaje. Las proposiciones subordinadas conjuntivas van todas introducidas por conjunciones y locuciones conjuntivas de subordinación. Tenemos toda una lista de conjunciones y locuciones conjuntivas de subordinación. Las completivas serían aquellas que me van complementando a un objeto, normalmente directo o indirecto, que en el caso de complemento directo, à ce que, de ce que, complemento indirecto. Las proposiciones subordinadas conjuntivas circunstanciales. Veamos algunas de ellas. Sí que os aconsejo que memoricéis, que hagáis ejercicios para familiarizaros con ellas. Las de finalidad serían pour qué, para qué, afin que, con el fin de que, de peur que, temiendo que, por miedo a, de crainte que, de la misma manera, por miedo, temiendo que, dans la crainte que, en vue que. De causa, comme, parce que, puisque, étant donné que, attendu que, d'autant que, porque, ya que, puesto que, dado que, suponiendo que, por lo que, sería la traducción exacta de cada una de ellas. Las comparativas, como, de même que, de la misma manera que, en sí que, tal, de tal manera que, autant que, tanto que, plus que, más que, selon que, según lo que, etc. De concesión u oposición, bien que, quoique, malgré que, quand même, lors même, au lieu que, encore que. La traducción generalizada de todas ellas sería a pesar de que, aunque,
Las condicionales, si, si vienes, si, igual que en castellano. Au cas où, en el caso de que, en caso de. Dans le cas où, a condición que, sous la condition que, à moins que, pourvu que, en supposant que. De consecuencia consecutiva, si bien que, tant que, si que, tellement que, de sorte que, de manière que, sans que, pour que, en sorte que, au point que. Temporales, quand, lorsque, comme, avant que, jusqu'à ce que, pendant que, chaque fois que, tandis que, après que, depuis que, aussitôt que, à mesure que, au fur et à mesure que, au moment où, une fois que, en attendant que. Las completivas, como ya venimos diciéndolo, completan el significado del verbo principal, siendo su función la de complemento directo o indirecto. Ejemplo, j'aime que tu viennes chez moi. Circunstanciales. Su función es la de complemento circunstancial del verbo principal. Las circunstanciales pueden ser a su vez. De finalidad. Indican en qué intención se realiza la acción expresada por el verbo principal. Estas circunstanciales van en modo subjuntivo. Todas las finales van en modo subjuntivo, por lo que os remito a los verbos y repasad toda la lista de los verbos en subjuntivo para poder hacer un buen ejercicio sin más. Il travaille pour que les enfants puissent manger. Como en castellano, él trabaja para que los niños puedan comer. Subjuntivo, puissent manger. De causa, muestran el motivo por el que se realiza la acción expresada. Dan una razón, motivo. Il est malade parce qu'il ne mange pas. Está enfermo porque no come. Parce que. Las comparativas indican una relación de comparación con respecto al hecho expresado en la proposición principal. Il travaille autant que les autres. Tanto como los otros. Él trabaja tanto como los otros. De concesión o de oposición. Señalan una oposición respecto a lo expresado en la proposición principal. Nous irons au travail, bien qu'il neige. Iremos al trabajo a pesar o aunque nieve. A pesar de la nieve, aunque nieve. En este caso, os recuerdo que también el verbo va en subjuntivo. Bien qu'il neige es presente de subjuntivo. No confundirlo con el presente de indicativo. Bien qu'il neige. Bien que va a ir siempre con subjuntivo. De condición, condicionan la acción expresada en la proposición principal. Nous irons au travail s'il nous paye. Iremos al trabajo si nos paga. Las subordinadas de consecuencia indican una consecuencia de lo expresado en la proposición principal. Nous irons au travail sin qu'elle le sache. Iremos al trabajo sin que lo sepa. Cuidado, sans que también pide un verbo en subjuntivo. Repito, repasad los subjuntivos. Van a ser muy necesarios para poder hacer oraciones compuestas, para podernos expresar cada vez más fluidamente. De tiempo, las subordinadas temporales determinan cuándo se desarrolla la acción del verbo principal. Antes, a la vez, después que la proposición principal, etc. Nous irons travailler au moment où il reviendra. Iremos a trabajar en el momento en que él venga. Poned atención porque en este caso utilizamos en castellano subjuntivo cuando él venga, en el momento en que venga, y en francés vamos a utilizar quand il reviendra, au moment où il reviendra, futuro.
Es una acción que no se ha desarrollado, pero que esperamos que se vaya a desarrollar en un futuro próximo. Es de esta manera como tendríamos que pensar en francés. No intentar hacer la traducción simultánea, que nos pediría un subjuntivo en castellano, pero que en francés, en estas temporales, cuando la acción todavía no se ha desarrollado, nos va a pedir un futuro. Las subordinadas interrogativas indirectas. Utilizamos la proposición subordinada interrogativa indirecta para preguntar a un interlocutor o a varios mismos, o a nosotros mismos. Va unida a la proposición principal por medio de un pronombre o adjetivo interrogativo. Depende de un verbo principal que expresa una pregunta implícita o explícita. Demander, dire, ignorer, savoir, del que suelen ser complemento de objeto. Van complementando a estos verbos. Dis-moi comment aller chez ta tante. Nos aparece el verbo decir. Dime cómo ir a casa de tu tía. Comment aller chez ta tante. Je me demande si la maison est meublée. Demander, je me demande, me pregunto si la casa está amueblada. Je voudrais bien savoir pourquoi tu m'abandonnes. Pourquoi? Savoir pourquoi. Pronombres y adverbios interrogativos. Las proposiciones subordinadas interrogativas van a ir introducidas por pronombres o adverbios del tipo comment, como, si la maison est meublée, je me demande si la maison est meublée, qui, je me demande qui est venu, pourquoi, como en el caso je voudrais savoir pourquoi tu m'abandonnes, ou je ne sais pas où je laissé les clés, par exemple, no sé dónde he dejado las llaves, combien, je voudrais bien savoir combien ça coûte, me gustaría saber cuánto cuesta, etc. En cuanto a las subordinadas infinitivas, son aquellas que no tienen como nexo de unión con la proposición principal ninguna partícula subordinante, sino un verbo en infinitivo. Ese infinitivo tiene un sujeto distinto al sujeto de la oración principal. La subordinada infinitiva suele tener la función de complemento directo. Vamos a verlo. Los verbos de la principal han de ser verbos de sensación. Écouter, voir, sentir. Semi-auxiliares faire, laisser, o de afirmación, affirmer, savoir, dire. Por ejemplo, je vois les moutons venir. Veo a las ovejas venir. Je vois les moutons qui viennent. El verbo infinitivo me está dando una información sobre les moutons. Por lo tanto, tienen función de objeto directo. Je vois les moutons venir. Je vois quelque chose. Je vois les moutons qui viennent. Il prétend savoir tout la vérité. Il prétend quelque chose. Y esta cosa, c'est savoir toute la vérité. Él pretende algo. Y ese algo es savoir toute la vérité. Entonces, la función de las subordinadas con infinitivo, en las que no aparece el verbo en forma personal, es función de objeto directo del verbo. Savoir, écouter, voir, sentir, faire, prétendre, como en este caso. Las subordinadas de participio. Estas proposiciones tienen como nexo de unión un participio presente o pasado, en vez de una partícula subordinante. El sujeto de este participio es distinto al sujeto de la oración principal y tienen la función de complemento circunstancial de la principal. Le chat parti, les souris dansent. Una vez que el gato ha marchado, los ratones bailan. Con lo cual, la subordinada tiene un participio, no tiene el verbo conjugado le chat parti. Una vez marchado, partido el gato, les souris dansent. Tenemos dos sujetos distintos. El sujeto de la oración principal, les souris dansent, el verbo está conjugado, el verbo está en forma personal, pero en la subordinada el verbo nos aparece en forma de participio, con función de complemento circunstancial.
Les souris dansent quand les chats partent. En este caso tendríamos una oración, o sea, tendríamos un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo bailan los ratones? Cuando el gato parte. Quand les chats partent. Les chats partent, les souris dansent. Espero que no tengáis muchas dudas, que veáis las similitudes que existen con el castellano, que tengáis muy en cuenta lo que os he recalcado acerca del tiempo de los verbos, sobre todo de los subjuntivos, que los repasáis, que os vayáis al punto número 7 del tema 4 para repasar los relativos y que hagáis todos los ejercicios propuestos en la unidad, en este caso en la página 32 y 33. Si ello no os fuera suficiente, podéis poneros en contacto conmigo y yo os remitiría ejercicios personalizados en función de las necesidades de cada uno de vosotros. Sin otro tema por hoy, me despido hasta dentro de 15 días para los que estáis haciendo el nivel 2. Un saludo y buenas noches.